Esta mañana, hermano, estábamos compartiendo la palabra, como decía el pastor Romero, una palabra que el Señor puso a mi corazón cuando David, el rey David, no se conformó con sus bienes y beneficios naturales que tenía. Había sido elegido rey, había tenido unas victorias hermosas, ganando guerras contra el enemigo, estaba siendo prosperado grandemente, pero sin embargo él sintió la necesidad de poder retomar algo que habían perdido en el gobierno anterior de Saúl, y era el arca de Jehová. El arca representaba la presencia de Dios. En una manera espiritual, de alguna manera se habían desentendido de esa presencia de Dios y casi estaban viviendo en el poder de su fuerza y de sus habilidades, haciendo las cosas y les salían de alguna manera bien y casi no extrañaban la presencia de Dios, pero en él entró una carga espiritual muy grande que no podía vivir sin esa presencia. Entonces toma la determinación. Leíamos en el libro de Crónicas, Primera Crónica, capítulo 13, que él se determina ir a buscar el arca donde la habían abandonado. Y dice que, capítulo 13, dice que tomando consejo con capitanes de millares y centenares y todos los jefes, dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, si es la voluntad de Jehová, nuestro Dios, enviarnos de todas partes a nuestros hermanos que han quedado en las tierras de Israel, sacerdotes y levitas que están en ellos, en sus ciudades, y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo. Se determinan a traer el arca abandonada, y por esta idea o este criterio unánime de la asamblea, deciden hacer un carro nuevo, elegir dos hombres como Usa y Ahio, que guiaban el carro. Uno de ellos iba adelante, y trajeron el arca. Resultó ser que los bueyes que guiaban el carro nuevo tuvieron un percance, que trastabillaron, y el arca se bamboleó arriba del carruaje, y uno de estos guardas del arca extiende la mano para sostener que no se caiga, y quedó fulminado y murió. Al producirse esta circunstancia, David queda conmocionado. Dice el verso 11 del capítulo 13 que David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa. Y dice que David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Como diciendo: ¿y ahora qué voy a hacer? Yo la anhelo, la deseo. Tuve las mejores buenas intenciones para traerla, pero ¿qué voy a hacer ahora? Así que se la devolvió el arca y no la trajo más, y la llevaron a una casa de un hombre que vivía con su familia en los límites de Israel. Se llamaba Obed-Edom, era un viejo, un veterano levita. Allí la dejó 3 meses el arca, y dice la palabra de Dios, que versículo 14, que Dios bendijo la casa de Obed-Edom y todo lo que él tenía, en contraposición de lo que él había hecho en buena idea y en consentimiento de todo el pueblo y la asamblea. En vez de traer bendición, le trajo muerte. Pero cuando la dejó abandonada en la casa de Obed-Edom, Dios bendijo esa casa, bendijo su familia y los prosperó en todas las cosas. Y evidentemente 3 meses pasaron de bendición para la casa de Obed-Edom, pero de reflexión para la vida de David, que algo había fallado. Capítulo 15, en el versículo 15, 2 capítulos adelante, cuando él ya se determina a volver a ir a buscar otra vez el arca, porque ya se había dado cuenta que el arca era la bendición que él necesitaba, pero
no la estaba alcanzando él, alcanzaban otro. Algo había fallado. Dice el capítulo 15, verso 15, que los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. El gran consejo, la gran idea de ellos era traer en un carro nuevo y guiada por bueyes el arca, que significaba la presencia de Dios, y Dios había prohibido terminantemente que el arca tenía que ser tocada solamente por levitas y sacerdotes. Nadie podía atacarla y era llevada sobre los hombros. Y me remito un poquito a la historia, algo que no mencioné esta mañana. Esta arca fue la que caminó las 7 vueltas alrededor de Jericó. ¿Se recuerda? Cuando los de Jericó miraban caminar, parecía una procesión, como cuando guían a un muerto adelante, porque el arca era un cajón y lo llevaban los sacerdotes sobre sus hombros, y casi ellos se burlaban de esta ceremonia extraña que daban vuelta alrededor de Jericó, ignorando lo que significaba ese cajón que ellos decían que era el arca de la presencia del Señor. Cuando el 7º día terminan de dar las 7 vueltas, ante el grito de Josué, la orden que había sido dada por Dios, se produce una implosión y los muros caen y la tierra se los traga, produciendo un milagro extraordinario, porque ese cajón casi despreciable para lo de Jericó simbolizaba y contenía toda la gloria del Señor de los cielos manifestada aquí en la tierra. Ese mismo cajón que no lo entendían los impíos, fueron los que llevaban los sacerdotes cuando llegaron al límite del río Jordán. Y la voz de Dios fue esta: cuando veáis el arca de Jehová y los sacerdotes que la llevan sobre su hombro, entonces id en pos de ella, porque ustedes no conocen el camino donde van a ir, pero esta arca con los sacerdotes que la llevan en el hombro, ellos le guiarán a esta tierra nueva de su destino, a la tierra provisoria, a la tierra de la gloria que yo le tengo preparada. Así que por un tiempo esa arca sobre los hombros de los sacerdotes era el norte, era el reloj, era la brújula, era el GPS que los conducía a la tierra de su destino. Algo que debían enfocarse para mirar el arca, la presencia de Dios sobre los sacerdotes. Ahora, ¿qué pasaba? En esta temporada inteligente de los hombres bendecidos y prosperados juntamente con David, no se preocuparon ir en búsqueda de los levitas o de los sacerdotes y consultar qué decía Dios. ¿Cómo íbamos a traer el arca de vuelta? Dijeron, no, nosotros tenemos, en este consenso que tenemos algunas mejores ideas. Vamos a comprar un carro, hacer un carro 0 kilómetros, vamos a traer 2 bueyes buenos y unos muchachos inteligentes que lo acompañan, y nada de eso era la voluntad de Dios. Dios había determinado otra cosa. Ellos la ignoraron, la hicieron a su manera en vez de hacerlo a la manera de Dios. Y pasó un fenómeno inesperado. Los bueyes tropezaron y el hombre tocó lo que no tenía que tocar, este instrumento santo, y él cayó fulminado, muerto. Y sabe que esto me daba algunas ideas para poder apreciar todo lo que en el Antiguo Testamento es figura, tiene un sentido espiritual para nosotros. Hoy la presencia de Dios, como en esos días, estaba en un carro nuevo y estaba guiado por personas que no eran llamados por Dios. Cuando Dios había dado la orden que el arca, su presencia, porque contenía toda la gloria de su divinidad, no podía ser llevado sino arriba de los hombros de los sacerdotes. Y hoy, ¿dónde está la presencia de Dios? A veces manoseada sobre carros nuevos. Esto habla también de gobierno, de sistemas.
cuando nosotros queremos hacer la obra de Dios, dejando de lado la palabra, a ver qué dice la palabra para hacer esto, cómo debo conducirme en este ministerio, qué tengo que hacer para buscar la aprobación de Dios. No, yo tengo ideas brillantes. Y entonces copiamos sistemas del mundo. Esto es muy fácil verlo en el mundo musical. Nos gusta mirar cómo hace el mundo, cómo prospera, y lo copiamos y lo traemos a la iglesia, trayendo la gloria arriba de carros, guiados por bueyes. Los bueyes te van a hacer tropezar. Y cuando los bueyes tropiezan, el arca se cae y lo que trae es muerte, porque terminamos haciendo cosas que no son de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero cuando nos guiamos y nos mantenemos alineados en la palabra de Dios y somos respetuosos de lo que es la dimensión de la gloria de Dios en su persona, no vamos a cargar con el arca en cualquier lado, sino que vamos a ponerla donde Dios quiere que la pongamos, sobre los hombros de los sacerdotes. Cuando llegó, decía esta mañana que cuando llegó la hora de ir a buscar el arca, se colaron todos los músicos, quien tocaba trompeta, quien tocaba pandero, y todo se armó una fiesta. Con júbilo gritaron de alegría porque iban a buscar el arca. La música, la alegría y el gozo se terminó cuando Usa murió. Y esos músicos que salieron llenos de alegría volvieron con tristeza, porque esas canciones no eran verdaderas adoraciones de alabanza al Dios del cielo, que nacían de un espíritu alineado con Dios, nacían del alma, eran canciones almáticas, eran sentimientos emocionales de que la gente estaba contenta. Y a veces ese sentimiento lo traemos a la casa del Señor. Cuando la Biblia dice que el Señor está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no en las emociones del alma, porque engañoso es el corazón del hombre. Cuando llegó la hora del segundo viaje, que van a buscarlo, y ahí reciben el entendimiento de que el error era de ellos, de David especialmente, que no tenía que buscar la opinión popular, no tenía que buscar el consenso del pueblo, no tenían que buscar una voz democrática para poder traer el arca, sino que había que ir a la palabra de Dios a ver lo que Dios decía. Cuando descubre esto, descubrió también que eran los levitas los que tenían que ir con los instrumentos musicales y que ellos tenían que, para traer el arca, consagrarse, tenían que prepararse, tenían que santificarse, porque iban a estar en una tarea sagrada. Y era orden de Dios que estos músicos tenían que estar preparados para venir acompañando el arca del Señor. No eran un grupo de emocionales que iban a estar tocando, haciendo fiesta, sino que iban a ser gente que perpetuamente iban a estar tocando y adorando a Dios, porque cuando este músico lo ordenaron los levitas y lo eligieron ellos, no el voluntarioso que tenía ganas de tocar algo. Dice la palabra que hubo, cuando vino el arca, ya en su segunda vez, provocó una adoración y una alabanza permanente, porque de día y de noche estaban programados para adorar y alabar a Dios. Nunca dejaron de alabar y de glorificar el nombre del Señor. Ahora se estaba haciendo las cosas como Dios quería. Estaba todo alineado según el Espíritu de Dios y no según la carne. Cuando ellos trajeron el arca, se produjo algo en el segundo viaje que ya trajeron el arca. Mientras estaba alineándose todo de acuerdo a la voluntad del Señor, se produjo algo también inesperado. No solamente el traer la presencia de Dios de acuerdo a su voluntad sobre los hombros de los sacerdotes, que venía a Jerusalén, que estaba esperando la ciudad entera,
lo que significaba la presencia de Dios en el territorio, y se produjo una reacción espiritual de una adoración y una alabanza permanente, sino que se produce algo más. Cuando estaban adorando al Señor, dice que David comenzó a danzar con toda su fuerza, vestido con un lino fino, con su vestidura. Y dice el verso 29 del capítulo 15, pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirándolo por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Su esposa, Mical, lo menospreció en su corazón. Cuando esta historia la cuenta Samuel en el segundo libro de Samuel, dice que lo enfrentó a David y le dijo: es vergonzoso lo que ha hecho ante la gente, que danzaste como si fuera un joven delante de la doncella. Y él le dijo: lo haré, me haré más vil si es necesario con tal de hacerlo delante de Jehová. Y ella lo menospreció, ella lo rechazó, ella se burló del rey. Y dice la palabra que Mical no solo reaccionó negativamente, que es el fruto de la carne que reacciona frente a la obra del Espíritu, sino que dice que ella quedó sola, infructífera, nunca pudo tener hijo, Mical, porque siempre se levanta dentro de un gobierno espiritual. Cuando Dios está haciendo algo, siempre hay algo que se revela del ámbito de la carne. La carne quiere hacerlo distinto. La carne quiere hablar distinto a lo que se habla en el espíritu. La música en la carne quiere hablar distinto de lo que se canta en el espíritu o se toca en el espíritu. Las obras de la carne quieren reaccionar frente a las obras del espíritu. Así reaccionó Mical. Ella quedó infructífera, porque la carne en el mundo del espíritu no tiene fruto. No sirve para nada la carne en el ámbito espiritual, porque lo espiritual nace de lo que es el contenido del arca, todo el contenido de la gloria de Dios que estaba manifestado dentro de esa caja llamada el arca del pacto. Esa presencia es la que provoca todo el impulso y toda la manifestación de su glorioso poder y de su presencia, que trae la vida a lo que a nosotros nos rodea. Ahora, yo quiero decir algo más, hermano. Estoy tratando de sacar bocadillo de este pasaje porque dije que hoy iba a terminar de alguna manera. El arca era la presencia, no sé, llamémosla formal, religiosa, de lo que representaba la presencia de Dios. No había otra manera como representarla sino a través de esa arca. Así Dios lo había establecido. De hecho, cuando el arca ya estaba en el tabernáculo y luego estuvo en el templo de Salomón y se inauguran los servicios para glorificar a Dios y hacer todos los ceremoniales que Dios había ordenado, dice que cuando entraron los sacerdotes caían de bruces al piso en tierra y no podían ministrar por la presencia de Dios en el ámbito. Entonces, aunque a lo ojo humano eso no parecía nada, sino que era un mueble y algunos querubines de oro arriba, el contenido de adentro de las tablas de la ley no significaba mucho. Espiritualmente tenía un contenido muy poderoso que se manifestaba donde el arca estaba. Pero en la antigüedad, el pueblo caminaba con la presencia en el símbolo del arca. Donde estaba el arca estaba la presencia de Dios. Esta mañana dijimos que Dios no puede ser burlado. El arca no era una cosa mágica, que donde estaba todo salía bien. Al contrario, muchas veces cuando el corazón del pueblo no estaba alineado, el arca le jugaba en contra. Y usábamos algunos textos para poder nombrarlo, la cual no voy a repetir. Pero ¿de qué hablaba esa arca?
en el Antiguo Testamento que podemos representarlo hoy en este tiempo presente. Hoy no tenemos el arca, hoy no tenemos las tablas de la ley, hoy no tenemos el bastón que tenía Aarón, donde manifestó el poder sobrenatural de Dios. Pero esa presencia que simbolizaba a ojos vista ante el ojo del pueblo con esa arca, que llevaba el contenido de toda la presencia y la gloria de Dios, ahora, en esta nueva dispensación, el Señor lo manifiesta de otra manera. Esa misma gloria no la envuelve más en un cajón, ni esa gloria la derrama en una organización, ni tampoco en una iglesia. Esa gloria primero la derrama sobre una persona, Jesucristo. Jesucristo se hace poseedor de esa arca de gloria, de que toda la divinidad de Dios, todo su poder, toda su presencia se enmarca en su persona. El día que Cristo viene al mundo y ejecuta esta obra redentora de salvación y Él se va a la gloria, Él deja esta arca espiritual, este contenido de gloria en el nuevo templo. ¿Cuál es el nuevo templo? Ya Dios no habita más en templo hecho de mano de hombre, Él habita en este templo. ¿O no sabéis que vosotros sois el templo del Dios viviente? ¿O no sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo? Entonces a Dios le ha placido habitar con toda su plenitud en este nuevo templo que Él ha escogido, que somos nosotros los seres humanos. ¿Y de qué manera lo manifestó? El libro de Juan viene profetizando varias veces sobre cómo iba a ser esta traslación, este poder glorioso que estaba dentro del arca del pacto, que luego pasó en la persona de Jesucristo y ahora iba a venir a los seres humanos, a los seguidores de Cristo, que luego iba a ser transformado en la iglesia del Señor. Todo esto sucedió capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando los 120 hermanos estaban reunidos en el aposento alto orando, esperando una promesa que el Señor le dijo: yo no los voy a dejar huérfanos, yo me voy, pero yo voy a quedar con ustedes de otra dimensión y de otra manera. Vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, ustedes van a recibir poder, van a tener la vara de Aarón. Ustedes van a recibir poder y este poder les va a ayudar a ser verdaderamente mis testigos aquí en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Todo el contenido de ese cajón llamado el Arca del Pacto, que llevaba las leyes escritas en tabla de piedra, ahora esas tablas iban a ser escritas en nuestros corazones. Ahora el poder manifestado en la vara de Aarón iba a ser a través de la obra del Espíritu Santo, la autoridad divina con la cual Dios iba a llenarnos en este nuevo arca que somos nosotros, el templo del Dios viviente. Cuando venga sobre usted el Espíritu Santo, ustedes se van a dar cuenta de esta dimensión de gloria en la cual han sido revestidos. Por eso asiéntense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Estaban orando ellos sentados, dice el capítulo 2, cuando de repente un viento recio sopló la casa donde estaban reunidos, un gran estruendo sacudió aquel altillo donde estaban los hermanos orando, y de repente ven caer del cielo 120 lenguas de fuego. ¿Por qué 120? Porque eran 120 los hermanos que estaban reunidos, y una lengua de cada uno posó sobre la cabeza, y no solo posó sobre su cabeza, le penetró el cerebro, y aparentemente esa lengua de fuego le tomó la lengua de carne, esa lengua que dice que provoca un incendio, que está contaminada por el infierno, esa lengua que hace más daño que cualquier otra cosa, dice la palabra, ahora fue consagrada
ahora fue tocada por el fuego del Espíritu Santo y ahora esas lenguas que no servían para mucho hasta ahora comienzan a hablar y a proclamar las maravillas de Dios, y los 120 bajan escalera abajo en la casa de Marcos. Terminó la oración y se encontraron con toda la gente que habían venido a la fiesta de Pentecostés. Hablaban distintos idiomas, dialectos, lenguas, y hablaban cualquier lengua las maravillas de Dios, dejándolo al mundo atónito y perplejo, diciendo: esta gente que no fue a la escuela, ni a un seminario, ni tampoco a una facultad de idioma, hablan las lenguas que nosotros hablamos y hablan las maravillas de Dios. El mundo fue conmocionado porque la gloria de Dios que estaba en el arca, que había sido depositada en la persona de Cristo, ahora fue derramada en el corazón de aquella gente que estaba dispuesta a pagar el precio y de ser parte de ese plan y de ese proyecto divino que el Señor estaba llevando a cabo. Esta bendición tan grande que reciben los hermanos fue también profetizada por el profeta Ageo. Cuando el profeta Ageo le da la palabra al pueblo en el capítulo 1, le dice muy claramente en Ageo 1, 7 y 8: meditad en vuestros caminos, subid al monte y traed madera, reedificad la casa, porque la casa, el templo, estaba destruido. En otras palabras, preparad un espacio para mí. Y cuando ustedes preparen la casa, reedifiquen la casa o preparen espacio para mí, yo les prometo que vendré, manifestaré mi poder y derramaré mi gloria sobre ustedes. Y termina diciendo el capítulo final: y la gloria postrera de esta casa va a ser mayor que la primera. Esto estaba profetizando de lo que Dios iba a hacer a través del Espíritu Santo, porque la gloria que recibió el templo de Salomón o la gloria que tuvo el tabernáculo no era comparable con la gloria que Dios iba a derramar en este nuevo templo que somos nosotros, que se iba a manifestar primero en Cristo y luego se iba a manifestar en esos 120 que fueron prácticamente los fundadores de la iglesia del Señor Jesús. A partir de ahí no hay más templo hecho de mano de hombre. A partir de ahí no hay más denominaciones, no hay más congregaciones con nombre, no hay más iglesia 1, iglesia 2, la iglesia mejor. No. A partir de ahí, cada uno de nosotros somos el arca del pacto, que llevamos el testimonio de Jesucristo, lavado por la sangre del Cordero y cargando con toda la plenitud de la gloria de Dios dentro de nosotros. Ya el arca no la llevamos sobre los hombros, la llevamos dentro nuestro a través de la obra y del poder glorioso del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta de lo que somos nosotros? A veces andamos mendigando una oración para aquí, mi hermano, que me duele acá, oré por mí, cuando somos poseedores de la gloria poderosa de Dios. Esa gloria que estaba enmarcada en el cajón, por así decirlo, denominada el arca del pacto. Juan también nos habla dichos del Señor Jesús cuando Él apareció en la fiesta de los tabernáculos. Y el Señor le habló en ese último y gran día de la fiesta y les dijo: si alguno todavía está insatisfecho, venga a mí, beba, porque tengo preparado para ustedes algo nuevo. Ustedes van a experimentar dentro de ustedes, cuando esta traslación se produzca del arca del pacto a nuestros corazones, ustedes van a experimentar como río de agua viva que correrán sobre vuestro interior. Y esto lo dijo del Espíritu Santo que iban a recibir los que creyesen en Él. Pero no había venido todavía el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Y esto te habla también de una dimensión profética de lo que el Señor decía. Si bien estaba hablando de un circuito geográfico y de temporada, porque Jesús tenía que morir, resucitar y luego iba a ser glorificado en los cielos y después iba a venir el Espíritu Santo, el Señor estaba diciéndolo de otra manera, que el Espíritu
que iba a satisfacer la vida, que iba a llenar, esa gloria postrera que iba a ser mayor que la primera, esa gloria de Dios encapsulada en nuestros corazones, iba a venir cuando Cristo sea glorificado. O sea que el nombre de Cristo en nosotros tenía que tomar una dimensión de gloria. Cuando a veces pensamos cómo tuvieron que prepararse sacerdote y levita para recibir el arca y cargarlo y llevarlo al destino de la ciudad de Jerusalén, me está diciendo Dios cuánto tenemos que prepararnos, cuánto tenemos que santificarnos, cuánto tenemos que limpiarnos para ser depositante de esa plenitud de gloria que representa la persona del Señor en la obra del Espíritu Santo. Cuando no entendemos la magnitud y la importancia de esto, nos volvemos medio chabacanas para tratar las cosas de Dios. Cualquiera puede hablar, cualquiera puede cantar, cualquiera puede tocar lo santo y lo sagrado. Y cuando no le damos el valor a todo esto, y desde nuestra posición y postura tocamos lo santo y lo sagrado sin darle el valor que corresponde, eso no provoca bendición ni espíritu de vida, provoca muerte. No muerte como cayó el pobre Usa, una muerte espiritual que uno se va secando y va retrocediendo porque las cosas de Dios son 3 veces santas. ¿Me entiende lo que digo? Ahora, ¿por qué digo esto, hermano, ahora y en este tiempo? Porque la palabra de Dios es muy clara cuando dice: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cuando no le damos el valor suficiente a las cosas del Señor y como Él la quiere hacer, esto prácticamente provoca que nosotros, buscando el mejor de los criterios, el mejor de los pensamientos, o tal vez lo que hizo fulano me gustó, lo que hizo sultano me interesa, mezclo un poco de aquí, un poco de allá y hago lo que mejor me parece y creo que de ese modo estoy honrando a Dios. Y mi Biblia permanece cerrada cuando ella quiere hablarme y decirme cómo Dios quiere las cosas. Dios está preparando un pueblo para su gloria. Dios está preparando hombres y mujeres, familias, para levantarlo como un verdadero testimonio para el mundo. Está llegando el tiempo cuando Dios va a levantar hombres como José, que lo va a poner en lugares claves de gobierno. Estamos llegando el tiempo que Dios va a levantar a gente como Ciro, va a levantar la gente de liderazgo, va a levantar los empresarios, los profesionales de alto nivel, y todos se caracterizarán por algo que, como en la antigüedad, como Josué y Caleb, tenían un espíritu diferente. Que la sabiduría va a sobrepasar como la de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego, que van a ser 10 veces más que la sabiduría de los hombres, porque todo esto será espiritual. Pero ¿de qué manera se manifestará? Cuando la gloria del arca entre a nuestra vida en su plenitud a través de la obra gloriosa del Espíritu Santo. Y a veces, ¿sabe qué hacemos nosotros? Me estoy sincerando. Hacemos como David. En vez de reconocer que nos equivocamos, Señor, perdóname, decimos: no, me parece que esto no es para mí, más vale dejarlo. ¿Quién está ahí cerca? Obededón, dejáselo en la casa de él. No quiero lío. Y esta es la filosofía que ha reinado. Le hemos tenido miedo a la manifestación de la gloria de Dios. Le hemos tenido miedo al obrar del Espíritu. No, mira, le hacemos caso a fulano. Ay, no, esto para el tiempo de los apóstoles. Esto no nos conviene ahora. Más vale quedémonos como está. Hacemos una reunión, una buena palabra, oro y todo listo. Y las almas siguen caminando al infierno sin Dios y sin esperanza. Cuando Dios nos ha llamado y nos quiere levantar para trastornar al mundo, para que el mundo vea y conozca que hay un Dios grande de poder que le ama y que le está buscando. No, dejarlo ahí, yo no quiero saber nada. 3 meses pasó el proceso de nuestro querido David. Y él comenzó a pensar: ¿cómo puede ser que a mí me fue mal y a Obed-edom le va tan bien? El arca no es culpable. Evidentemente el culpable era yo. Esos 3 meses que sirvieron para asimilarlo,
para buscar consejo ahora de los profetas, de los sacerdotes y los levitas. Ahora entendiendo, le abrieron las escrituras. Así dice Dios, aquí te equivocaste. Vamos de nuevo y ya no lo haremos más a nuestra manera, lo haremos a la manera de Dios. Y esto trajo victoria, trajo bendición al pueblo. Jerusalén cambió cuando el arca llegó a Jerusalén. Todo lo que tenía el arca, nada de atractivo afuera, porque era una simple tienda, una carpita que habían levantado, pero se sabía que en esa carpita la gente lo miraba de lejos, ni se acercaba, porque ahí adentro estaba toda la gloria de Dios encofrada en ese mueble. No era la vestidura de la tela de la carpa, era lo que había dentro. La gloria de Dios que producía temor, respeto al pueblo, que provocaba que la gente adorara de día y de noche como lo hacían los sacerdotes y los levitas, que la gente viniera a rendir honor al Rey de la Gloria, trayendo sus ofrendas, también sus votos al Señor como había sido establecido por Dios. Hoy, del mismo modo, hermanos, somos pequeñas tiendas que de afuera no lucimos mucho. Somos pequeñas carpas que de afuera se puede parecer a cualquier otra, pero la verdadera diferencia está dentro, porque afuera seguimos siendo vasos de barro, pero adentro está el tesoro. Como dice la Escritura, el tesoro ha sido guardado en estos vasos de barro. Y yo creo que el desafío de Dios, mis hermanos, para este tiempo, es que nosotros no dejemos de lado lo que no entendemos. No dejemos de lado si en algo hemos fallado y nos fue mal. No colguemos los guantes o tiremos la toalla como hacen los deportistas, porque no nos salió bien las cosas. Es la hora de examinarnos. Si Dios ha prometido estar con nosotros y en nosotros, si Dios se ha manifestado prometiéndonos que en estos tiempos finales la gloria será de tal manera tan abundante, yo quiero verla. Yo quiero vivir y ser parte de toda esa manifestación, porque Dios no tiene más donde habitar. O habita en los cielos en su plenitud, pero aquí en la tierra no tiene lugar. Templo no hay más. El día que Él escogió vivir dentro nuestro, Él no tiene otro espacio. Por eso busca con desesperación un lugar. Dice Dios, prepárame espacio. Y si tú me preparas espacio, yo vendré, moraré contigo. Me comprometo a derramar mi gloria en abundancia sobre tu vida. Y hágase la idea que todo el contenido del arca usted lo va a poseer espiritualmente, que le va a provocar tener la sabiduría de las tablas de la ley, que le va a provocar tener la vara de Aarón, que es la autoridad y el poder del Espíritu, que le va a provocar mostrar un pedazo del maná, que es la provisión divina que el Señor hizo con el pueblo por 40 años. Provóquelo a Dios. Permita que Él cumpla su promesa, que la gloria postrera, que ya está llegando, va a ser mejor que la primera y más grande todavía. Todo esto que nos emociona y nos entusiasma, mirando el tabernáculo, mirando el templo salomónico, mirando la gloria de Pentecostés, Dios dice, será más grande, más grande. Y esta mañana recitaba yo un texto que tiene que ver con esto. Cuando en el día de Pentecostés vieron la gloria de Dios derramada, la gente se preguntaba, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Y Pedro, lleno del Espíritu, dijo, esto es lo que profetizó el profeta Joel, que en los últimos días le iba a derramar de su Espíritu sobre toda carne. Y esta promesa que llegó hoy aquí, dijo Pedro predicándole, extrayéndolo de las Escrituras,
es para vosotros también. Es para vuestros hijos, para vuestra descendencia. Y para cuanto el Señor vuestro Dios llamare, esta promesa es para todos. En otras palabras, todos en Cristo podemos ser llenos de esta gloria de Dios, donde el arca se vuelque sobre nosotros y la gloria del resucitado por obra del Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. Te aseguro que la vida será diferente. Todas esas mañas, esos decaimientos, esos apagones emocionales que vienen sobre nuestra vida se terminarán, porque el fuego de la gloria de Dios va a arder poderosamente en nuestras vidas. Yo no sé usted, pero yo lo quiero. Yo dije dos cosas para terminar esta mañana que la quiero repetir. Primero, dijo mi hermano David: ¿y ahora cómo llevaré el arca a mi casa cuando se le ocasionó ese problema? Y esa palabra mi casa me dio mucho que entender. Yo no solamente quiero llevar esa arca a mi casa donde habita mi familia, yo quiero llevar esa arca a esta casa, que mi vida esté llena de esa plenitud. ¿Cómo haré, Señor, para traer esa gloria, esa arca dentro de esta casa, santuario de fe? Yo anhelo que aquí el arca se manifieste en todos nuestros corazones. Porque si yo soy portador del arca personalmente, portador del arca de mi familia y me reúno con los santos, esta casa será llena de la gloria. Será lleno de la gloria de Dios, porque así el Señor lo ha prometido. Y la segunda cosa que usé para terminar es la siguiente. Quiero honrar a David, porque David no se puso contento porque era rey, porque ganaba batalla, porque estaba prosperado, diciendo no necesito más nada. Había dentro de él algo que decía: es lindo ganar batalla, es lindo ser rey, es lindo ser prosperado, pero no hay cosa más linda que tener la presencia de Dios. No hay cosa más linda que vivir rodeado de la presencia del Señor. Y esa actitud de humildad de David, de la que honro y la cual yo me quiero tomar también. Yo en lo natural no necesito nada, tengo todo. Soy feliz, bendecido. Pero Señor, que no me falte tu presencia. Porque si no te tengo a ti, no tengo nada, como hemos cantado. Pero si te tengo a ti, lo tengo todo. Este es un espíritu que viene del mundo para que tú te sientas contenido y contento porque alcanzaste cambiar el autito, cambiaste la casita, tener un buen sueldito, tener un buen trabajo. ¿Para qué más? Sí, quiero más, porque el Señor me ha prometido mucho más. Todo esto son circunstancias. Estos son los agregados de la vida. Dios me ha preparado y prometido los tesoros escondidos en los cielos para cada uno de nosotros. Y yo quiero eso. Un viejo coro que cantamos nosotros antes, los más veteranos, decía: yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Y otro coro que lo acompañaba decía: fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, porque lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús.